Expiación. El camino hacia la reconciliación completa con Dios. Capítulo 25. Regreso al desierto. Retomemos el relato del movimiento adventista y su reacción al mensaje que dieron Waggoner y Jones. Para contextualizar, voy a resumir brevemente nuestro análisis sobre cómo ha evolucionado la perspectiva de la cruz que han tenido los hombres a lo largo de la historia y cómo se han interpretado la expiación. Con el tiempo, el sistema de sacrificios inicialmente dado a Adán como una representación de la enemistad en su corazón hacia Dios, se fue corrompiendo. La condenación que los hombres sentían hacia Dios se reflejaba en su creencia sobre su carácter. Erróneamente imaginaban que Dios estaba enojado con ellos y que exigía sacrificios para ser aplacado. Incluso aquellos que eran auténticos seguidores de Dios fueron influenciados por estas ideas, aunque algunos podían ver en los sacrificios un símbolo de la venida del Mesías. El pueblo de Dios fue influenciado por las naciones que los rodeaban en lo que respecta al significado de los sacrificios. Cuando fueron llevados cautivos por Babilonia en el siglo VI a.C., fueron más fuertemente influenciados por la idea de aplacamiento a través del sacrificio. Después de que Cristo viniera a la tierra y diera su vida por nosotros, la iglesia cristiana adoptó la idea pagana del apaciguamiento. Quitó el sistema pagano externo y destruyó su santuario de adoración, pero retuvo el principio del aplacamiento a través del sacrificio de Cristo. Hemos detallado los pensamientos del mundo cristiano con respecto a la expiación y la satisfacción de la ira de Dios a través del sacrificio de Cristo. La visión de la cruz presentada satisface la comprensión humana de la expiación y abre a la humanidad la puerta del perdón. Sin embargo, no llega al corazón de la enemistad que reside en los hombres hacia Dios. El surgimiento del movimiento adventista en la década de 1840 combinó las profecías de Daniel con el sistema del santuario judío para proclamar un mensaje del juicio final y expiación. Se llegó a comprender que la expiación no se llevaba a cabo únicamente con la muerte de Cristo, sino que también mediante su ministerio en el cielo como nuestro sumo sacerdote. Esta comprensión disipó la niebla del espiritismo y reveló un santuario literal en el cielo y una obra de juicio que borraba los pecados de aquellos que confiesan el nombre de Jesús. Este mensaje tenía el poder de confrontar la hostilidad arraigada en el hombre. Representaba un paso que se alejaba del altar del sacrificio y se dirigía hacia el lugar santísimo en el cielo. Sin embargo, lo que el mensaje de los pioneros adventistas no llegó a hacer fue desenmascarar el sistema del aplacamiento mediante el sacrificio. Se continuó presentando a Dios como alguien que exige el castigo de muerte por el pecado. Aunque los pioneros adventistas nos abrieron la llave del acceso al lugar santísimo, no pudieron proporcionarnos la clave para comprender la expiación que tenía lugar allí. Su mensaje, al mostrar correctamente la abundancia del pecado en la humanidad y al revelar nuestra naturaleza condenatoria y crítica, era preciso y necesario. Sin embargo, no pudo ofrecer el remedio para este problema. Dios envió un mensaje invaluable a los pastores Waggoner y Jones. A través de la nueva y correcta comprensión de los pactos, nos entregaron la clave para desbloquear la verdadera comprensión de la justificación por la fe. Por esta razón, la historia de este mensaje es tan importante para el tema de la expiación. La esencia central del mensaje de Waggoner y Jones implica contemplar la cruz como algo presente. Abre el telón para que podamos ver los sufrimientos de Dios y su Hijo y el verdadero significado de su sacrificio desinteresado. Nos permite percibir que cargan diariamente con el sufrimiento del mundo.
Este aspecto tiene un poder que cautiva al alma y la atrae a Dios. Con este trasfondo establecido, regresemos a la triste historia del rechazo de este mensaje por parte del movimiento adventista. La luz que Waggoner y Jones habían comenzado a compartir con el movimiento adventista fue objeto de acaloradas controversias. La batalla se centró en cómo se entiende el libro de Gálatas, especialmente el capítulo 3. Los líderes de la iglesia interpretaron que la ley mencionada en Gálatas 3:19 se refería a la ley de Moisés y que solo fue vigente hasta que viniera al mundo la simiente, que era Cristo. Por lo tanto, después de su encarnación, la ley de Moisés quedó obsoleta. Dado que los adventistas no deseaban anular los 10 mandamientos, interpretaron que la ley en este pasaje se refería a la ley ceremonial, tal como dice Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Con su nuevo enfoque de los pactos, Waggoner sostuvo que la ley mencionada en este versículo abarcaba toda la ley moral, incluidos los 10 mandamientos, y que esta ley permanecería en vigor hasta el momento en que la simiente, es decir, Cristo, recibiera la promesa hecha a Abraham. Esta promesa incluía la tierra como heredad, la cual Pablo indica que es el mundo entero, en Romanos 4:3. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Debido a que Abraham no recibió la promesa de la tierra en su vida, se espera que la heredará cuando Cristo retorne por segunda vez al mundo, al final de los tiempos. Hechos 7:5 y Hebreos 11:10. La venida de Jesús mencionada en Gálatas 3:19 se refiere a su segunda venida, no a la primera, ya que el propósito de la ley es tratar con la transgresión, y ésta continúa hasta la segunda venida. El argumento resumido de Waggoner fue que la ley siempre ha funcionado para revelar la pecaminosidad del hombre y así llevarlo a Cristo. Dice Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Él presentó un evangelio coherente que permanece invariable a lo largo de la Biblia y la historia humana, una ciencia de la salvación que siempre prevalece sobre el pecado. La ley nos convence de pecado y nos conduce a Cristo. Cristo nos otorga gracia y nos ayuda a superar nuestras debilidades. En términos concretos, la experiencia de Abraham con Agar e Ismael le hizo reconocer su falta de fe. Se arrepintió con humildad y al tener fe nació Isaac. La experiencia de un pacto siempre te conduce al otro si no te resistes a la dirección de Dios. Como mencioné anteriormente, este enfoque del Evangelio reveló la realidad más profunda de los sufrimientos de Cristo a lo largo de toda la Escritura. Llevó a Waggoner a percibir la cruz de Cristo como una realidad presente a lo largo de toda la historia humana. Es por eso que hizo declaraciones como esta, que encontramos en su libro La Verdad Presente, en esta revista La Verdad Presente del 6 de octubre de 1892. Es un grave error suponer que Cristo intercede para apaciguar la ira de Dios y persuadirlo a mirar con favor al hombre. Dios no estaba tan enojado con el mundo que fuese necesario la muerte de su Hijo para apaciguar su ira. No, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios era amigo del hombre. El hombre era enemigo de Dios. Dios no necesitaba reconciliarse con el hombre, pero los hombres necesitaban reconciliarse con Dios.
Los líderes de la iglesia habían construido un sistema teológico sobre un marco completamente distinto. Habían colocado casi todo dentro del mismo sistema que las iglesias protestantes. Veían que el antiguo pacto era para los judíos y el nuevo pacto para los cristianos. Waggoner les estaba demostrando que la función del antiguo pacto era exponer plenamente su pecaminosidad. Y a través de la fe, donde abunda su pecado, la gracia podía abundar mucho más en el nuevo pacto. El punto central del asunto radicaba en cómo se alcanzaba la justificación por la fe a través de los dos pactos y cómo colaboraban entre sí. El antiguo sistema separaba la obra de los dos pactos y por ende destruía los principios de la justificación por la fe. El propósito de la letra era causar muerte para que el espíritu pudiera dar vida, como dice 2 de Corintios 3:6. No se podían desociar. En lugar de abrir sus corazones y escuchar lo que Waggoner decía, lo atacaron. Si aceptaban su postura, tendrían que volver a aprender todo lo que sabían en un nuevo contexto. Su orgullo no se los permitió. En 1893, A.T. Jones expuso audazmente la verdad del asunto en una de sus presentaciones. Leemos esto en la página 183 de la Conferencia General, el boletín del año 1893 de A.T. Jones. ¿Cuándo comenzó este mensaje de la justicia de Cristo para nosotros como pueblo? 1 o 2 en el público. Hace 3 o 4 años. ¿Cuál es 3 o 4? Congregación. 4. Sí, 4. ¿Dónde se dio? La congregación. Minneapolis. ¿Qué rechazaron entonces los hermanos o los líderes en Minneapolis? Algunos en la congregación. El fuerte pregón. ¿Qué rechazaron los hermanos en Minneapolis en esa terrible situación en la que se encontraban? Rechazaron la lluvia tardía, el fuerte pregón, el mensaje del tercer ángel. El fuerte pregón del mensaje del tercer ángel se basa en Apocalipsis 18, 1 al 3, que describe a un ángel o mensajero que iluminará toda la tierra con la gloria de Dios. El fuerte pregón del mensaje del tercer ángel se basa en Apocalipsis 18, 1 al 3, que describe a un ángel o mensajero que iluminará toda la tierra con la gloria de Dios. Muchas personas comunes aceptaron el mensaje con alegría. Comenzaron a comprender que no tenían que trabajar bajo el sistema de apaciguamiento para agradar a Dios ante el juicio. Podían aceptar libremente la justicia de Cristo, que les otorgaba la victoria sobre el pecado. Este fue un gran avance en la fe protestante, que había permanecido en el altar del bronce del patio exterior del santuario. Ese mismo año, durante las mismas reuniones, A.T. Jones dio otro paso crucial en el mensaje. En el sistema agustiniano de los pactos, el sábado era considerado una sombra que quedó clavada en la cruz. Se entendía como parte de la ley ceremonial. Los adventistas habían recuperado el sábado cuando descubrieron el lugar santísimo en el cielo y se percataron de que los 10 mandamientos aún estaban allí y que el sábado seguía siendo vigente. Sin embargo, al incluir el sábado en el sistema del aplacamiento, se convirtió en una carga para la mayoría. Era algo que debían hacer para obtener la salvación. Cuando se comprendió correctamente el sistema de los pactos, el significado del sábado se transformó en una realidad espiritual en lugar de una letra muerta. Escucha la profunda declaración hecha por Jones. Esto es del Sermón 20 del año 1893. Esto está en el boletín de la Conferencia General. Ahora, otra cosa. ¿Quién fue el verdadero agente presente en la creación? La congregación dice Cristo. ¿Quién fue el que cesó? Congregación, Cristo.
¿Quién fue el que recibió descanso? Congregación, Cristo. ¿Quién bendijo? Congregación, Cristo. La presencia de quien lo hizo santo, la congregación, la de Cristo. La presencia de quien está en ese día, la congregación, la de Cristo. Entonces el hombre a quien la presencia de Jesucristo no santifica y no consagra y no bendice, y a quien no le trae descanso, pues no puede guardar el sábado. ¿No lo ven? Solo con Cristo en el hombre se puede guardar el sábado, porque el sábado trae y contiene la presencia de Cristo. A.T. Jones expuso el aspecto espiritual del sábado. La presencia de Cristo es mayor en este día que en otros días de la semana. Esto es lo que hace santo. Somos sellados por el Espíritu Santo de Cristo. Ahora el sábado adquiría mucho más sentido al ser entendido como un don del Espíritu Santo. Y de esta manera el sábado se convierte en el medio por el cual se sellará el carácter de los fieles. En 1890, E.J. Waggoner había colaborado en la preparación de un material sobre los 2 pactos para la lección de la escuela sabática de ese año. Este folleto fue estudiado en todas las iglesias de la denominación. Providencialmente, logró pasar desapercibido del proceso editorial hasta su publicación. La reacción de muchos de los hermanos líderes podría resumirse en las palabras del pastor Dan Jones de la siguiente manera. Así está escrito. Esta es una carta de Dan Jones a George Butler el 13 de febrero de 1890. Me refiero especialmente a nuestra última lección de la escuela sabática, en las que se ha presentado la cuestión de los pactos. Nunca ha sucedido nada en mi vida que me haya derribado así. Me sentí tan trastornado por el asunto que apenas supe cómo actuar ni qué hacer. Cayeron sobre nosotros como rayo de un cielo despejado. Durante el periodo de la década de 1890, la mayoría de los líderes de la iglesia rehusaron escuchar a Waggoner y Jones o brindarles ayuda. La editorial de la iglesia se negaron a imprimir todo lo que escribieron. Elena de White, una de las líderes de la iglesia que estaba muy familiarizada con los acontecimientos, escribió su tristeza de la siguiente manera. Esto está en manuscrito Release 16, página 108, párrafo 3. Pregunto, ¿qué significa esta contienda y lucha entre nosotros? ¿Qué significa este espíritu duro y férreo que se ve en nuestras iglesias y en nuestras instituciones y que es tan completamente opuesto a Cristo? Siento una profunda tristeza en el corazón porque he visto con qué facilidad se critica una palabra o acción del pastor Jones o del pastor Waggoner. Cuán fácilmente muchas mentes pasan por alto todo el bien que han hecho en los últimos años y no ven evidencia de que Dios está obrando a través de estos instrumentos. Están a la caza de algo que condenar. Y su actitud hacia estos hermanos que se han dedicado celosamente a hacer una buena obra muestra que en el corazón hay sentimientos de enemistad y amargura. Lo que se necesita es el poder transformador de Dios sobre los corazones y las mentes. Dejad de mirar a vuestros hermanos con sospecha. La hostilidad dirigida hacia Waggoner y Jones fue una manifestación clara de su enemistad contra Dios. Era evidencia de que no se habían rendido para ser quebrantados sobre la roca que es Cristo Jesús. Al igual que Caín, odiaban a su hermano. Entre los años 1893 y 1895, el movimiento adventista alcanzó su máximo esplendor. Estaban en las fronteras de Canaán gracias a la preciosa luz otorgada a estos 2 jóvenes. Si la iglesia la hubiera aceptado, la plenitud de la cruz y del evangelio hubieran inundado a la iglesia y al mundo entero. Sin embargo, esto no ocurrió. A.G. Daniels, quien fue el presidente del movimiento adventista, que estuvo más años en el cargo entre 1900 y 1922, tenía esto que decir sobre la reacción de la iglesia al mensaje de Waggoner y Jones.
Esto está en su libro Cristo y su justicia, en la página 47 del año, escrito en el año 1926. En la página 50, página 53 y página 54 leemos: este mensaje de la justicia a través de Cristo encontró oposición por parte de hombres sinceros y bien intencionados en la causa de Dios. El mensaje de 1888 nunca ha sido recibido ni proclamado, ni se le ha dado el curso libre que debería haber tenido a fin de transmitir a la Iglesia las innumerables bendiciones que encierra. La división y el conflicto que surgieron entre los líderes debido a la oposición al mensaje de la justificación en Cristo produjo una reacción muy desfavorable. Desde la base hasta los niveles superiores del pueblo están confundidos y no sabían qué hacer. Detrás de la oposición se revela la astuta maquinación de esa mente maestra del mal. Cuán terribles deben ser los resultados de cualquier victoria suya al derrotarlo. Después de toda la presión ejercida sobre Jones y Waggoner, ambos hombres finalmente fueron separados de la iglesia adventista. Waggoner buscó consuelo en su relación con su secretaria. Jones se apartó amargado contra quienes lo habían tratado tan abominablemente. Al final de sus vidas, ambos hombres expresaron humildad y agradecimiento por haberles sido concedido un mensaje tan precioso para compartir. Personalmente, mantengo la esperanza de verlos en la Nueva Jerusalén. 20 años después, los nombres de Waggoner y Jones quedaron casi completamente olvidados. Las preciosas declaraciones de la cruz presente y la eliminación del sistema de apaciguamiento fueron enterrados. Los historiadores de la iglesia afirmaron que el mensaje especial de Dios había sido aceptado, ocultando así el aborrecimiento que aún existía en los corazones de sus líderes. Leemos de L.H. Christian, los frutos de los dones del Espíritu. Leemos de L.H. Christian, el fruto de los dones espirituales, de la siguiente manera. Esto está en la página 219, 223, 224, 237, 244 y 245. 1888 es un hito notable en la historia adventista del séptimo día. Fue como cruzar una división continental hacia un nuevo país. Algunos críticos de los hermanos que hacen llamar reformadores han tratado de hacer creer que la secesión fue una derrota, cuando la verdad es que se destaca como una victoria gloriosa. Introdujo un nuevo periodo en nuestra obra, un tiempo de avivamiento y salvación de almas. El Señor le dio a su pueblo una victoria maravillosa. Fue el comienzo de un gran despertar espiritual entre los adventistas, el amanecer de un día glorioso para la iglesia adventista, el efecto posterior del gran avivamiento de Minneapolis, que comenzó en 1888, fue rico tanto en santidad como en frutos misioneros. Declarar que la iglesia había aceptado el mensaje, cuando en realidad lo había rechazado desdeñosamente, condenó a la iglesia a la apostasía y la derrota, a menos que se arrepintiera de este terrible error. Jesús fue abafoteado, golpeado y escupido inconscientemente por la iglesia, evidencia de la continua hostilidad velada que se niega a ceder el control y someterse a Dios. Dios levantó a 2 hombres más en la década de 1950 para crear conciencia sobre el gran error que se había cometido. Esos hombres eran los pastores Robert Whelan y Donald Church. Lograron desenterrar y difundir los escritos de Waggoner y Jones y así mostrar a la iglesia la gran tragedia que había ocurrido. Al igual que sus predecesores, enfrentaron censura y oposición. Su principal antagonista fue el pastor Leroy Frum. Dado que la iglesia se negó a aceptar plenamente el mensaje de la justificación por la fe en el lugar santísimo, ésta se quedó con una expansión masiva de la ley ante un Dios que juzga, condena y exige la sangre de su Hijo para poder ser apaciguado. Es difícil vivir la vida cristiana con esta concepción, especialmente
cuando se la combina con la necesidad de vencer el pecado antes de la segunda venida de Cristo. La iglesia necesitaba liberarse de presión. Esto sucedió en la década de 1950. El adventista no había avanzado, entonces haría un retroceso. Al preparar el libro Preguntas sobre Doctrinas, Leroy Froom y sus colaboradores prepararon a la denominación para una retirada a gran escala hacia los puntos de vista protestantes tradicionales en cuanto a la expiación y a la salvación. El libro Preguntas sobre Doctrinas no solo desechó la llave dada a la iglesia por Waggoner y Jones, sino que arrancó sus cimientos en lo que respecta al mensaje del santuario y la expiación final, así como la identidad del Dios al que adoramos. En una obra posterior titulada Movimiento del Destino, Leroy Froom presentó el mensaje de 1888 como la victoria de la Trinidad sobre lo que él denominó el arrianismo adventista temprano. Así lo menciona en su libro Movimiento de Destino, página 280, Leroy Froom. Deidad es claramente un término trinitario, y el uso repetido por parte de Waggoner de esta designación, deidad, muestra que había roto con los elementos persistentes del arrianismo, ya que los dos están en un conflicto irreconciliable, siendo mutuamente excluyentes. Obviamente, él fue el primero en negar la premisa del arrianismo, para luego poder presentar las dimensiones más amplias de la justificación por la fe en toda su plenitud. Leroy Froom repitió una y otra vez el tema de la expiación completada en la cruz y la deidad plena de Cristo como la segunda persona de la Trinidad. Su trabajo por encima de todos los demás ayudó a sacar a la iglesia del lugar santísimo y llevar a los brazos de la comprensión protestante de la expiación. Leroy Froom entabló conversación con Walter Martin y Donald Barkhouse, dos líderes protestantes, sobre la fe del adventismo. Posteriormente, en una carta al entonces presidente de la iglesia, Leroy Froom dijo de la siguiente manera: "No sé a dónde conducirá todo esto, pero sí sabemos que hemos ganado amigos en un círculo poderoso, amigos que creen que hemos sido tratados injustamente". Esto es de Leroy Froom a R.R. Figure, el 26 de abril del año 1955. El trabajo de Leroy Froom, junto con los esfuerzos para instruir a los ministros en la nueva teología, allanó el camino para la completa apostasía de la iglesia en 1980, cuando se publicó la nueva declaración de fe, las 27 creencias fundamentales, y la iglesia fue acogida en la comunidad de las iglesias protestantes. En la década de 1980 y 1990, los ancianos Robert Whelan y Donald Church trabajaron incansablemente para instar a la iglesia al arrepentimiento por haber rechazado el mensaje de 1888. Sin embargo, en el año 2000 se selló el destino final cuando el comité especial designado para revisar los reclamos de los pastores Whelan y Church emitió su veredicto. El informe presentado por la iglesia en abril del año 2001 estableció la conclusión del comité. No encontraron ninguna razón que justificara el arrepentimiento por parte de la iglesia. Leeremos la respuesta que está en la Review, Adventist Review del 19 de abril del año 2001. Lo dice así: durante las últimas décadas, Robert Whelan y Donald Church, junto con otros, han mantenido diálogos con líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día respecto a sus inquietudes sobre el énfasis doctrinal de la Iglesia. En este lapso, los individuos han dirigido sus inquietudes directamente a varios presidentes de la Asociación General, el Comité de Estudio del Mensaje de 1888, comprendido por líderes de la organización y establecidos para promover la comprensión de ellos, de Whelan y Church, se reunió con el entonces líder de la Iglesia, Robert Falkenberg, en mayo de 1994, para expresar sus preocupaciones. Como respuesta, el Comité Administrativo de la Asociación General
Atcon, estableció el Comité de la Primacía del Evangelio el 17 de mayo de 1994, brindando así a este grupo una oportunidad formal para exponer su argumento ante el liderazgo eclesiástico. Al concluir las reuniones, los miembros de la Conferencia General reconocieron que, aunque la sesión había estado marcado por un nivel de camaradería, la diferencia de opinión dentro del comité eran tan profundas que no era posible alcanzar un consenso sobre un informe conjunto. Es así que presentaron un informe de sus hallazgos al Atcon. Los miembros de la Conferencia General no encontraron convincente la opinión del grupo de estudio de 1888 de que los líderes de la Iglesia han sido y siguen siendo negligentes o están equivocados en los temas en cuestión. Especialmente importante es el argumento del Comité de Estudio del mensaje de 1888 de que la Iglesia o sus líderes nunca han aceptado el mensaje de justificación por la fe, un punto clave de la sesión general de ese año. La Iglesia y sus líderes, sin embargo, han aceptado plenamente esta doctrina bíblica fundamental. Persisten diferencias similares en temas como el arrepentimiento corporativo, la noción de la justificación legal universal y otras enseñanzas. Durante casi 40 años, Whelan y George instaron a la Iglesia a reconocer los errores cometidos y aceptar la verdad de la doctrina de la justificación por la fe, basada en la comprensión correcta de los pactos. Sin embargo, la Iglesia se negó. La clave para avivar la piedad apostólica fue desestimada y no podrá ser recuperada hasta que se hayan arrepentido. En ese mismo año en que se emitió esta declaración, llegó a la Iglesia un nuevo mensaje que revitalizaría la labor de Waggoner y Jones, así como la de Whelan y George, y seguiría avanzando hacia el sello de Dios y la gloriosa realidad de la justificación por la fe dentro del contexto de los dos pactos, tal como lo enseñaron Waggoner y Jones. Este mensaje se inició el 30 de septiembre del 2001. Abordaba el tema de nuestro valor como hijos de Dios y cómo, a través de la relación que Cristo tiene con el Padre como su Hijo unigénito, también nosotros podemos recibir su fe y amor hacia el Padre y así entrar en la misma relación Padre e Hijo con Dios. Posteriormente, este mensaje fue presentado en el libro Guerras de Identidad, que está disponible en maranatamedia.net. La mecánica de este mensaje se describe en forma de historia en el libro Escapando del Pentágono de las Mentiras, disponible en fatherlove.info. Ahora que hemos recapitulado la historia hasta el día de hoy, es momento de unir todas las piezas para una expiación completa, con el fin de formar un pueblo sellado con el carácter de Cristo y totalmente reconciliado con nuestro Padre Celestial.